Gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra de hoy, a la cual le hemos dado por título Siempre agradecidos. Y estamos trabajando este mes en el tema del agradecimiento. Siempre agradecidos. Una de las preguntas que más suelen hacer las personas en el cristianismo es con respecto a la salvación. Y la mayoría de personas nos ha preguntado a nosotros los pastores, ¿qué es de aquellas personas que habitaban como nativos o como indígenas en alguna parte recóndita del mundo, que nunca recibieron la palabra del Señor? ¿Quién les predicó? ¿Cómo hicieron para lograr ser salvos si es que llegaron a ser salvos? Y mucha gente dice, bueno, es injusto que a ellos no se les haya predicado el evangelio y enseguida se les condene, y nosotros hayamos tenido la posibilidad de escuchar el evangelio y frente a él pues tomar una decisión. Y bueno, la Biblia es muy clara cuando responde a este tipo de preguntas. Y para entenderla un poco mejor, vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos habla claramente de lo que es el poder de Dios y de lo que son aún sus características invisibles, y cómo la Biblia declara que aún el poder de Dios se hace claramente visible. No olvide esa palabra, claramente visible para todas las personas, a fin de que nadie tenga ninguna excusa. Entonces vamos a leer estos versículos y póngale mucha atención, porque en medio de estos versículos va a encontrar también la palabra agradecimiento, para que usted lo pueda empalmar con los siguientes puntos que siguen. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Déjemelo allí en el primero. Ya el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, está diciendo que todas las cosas invisibles de Dios, todas, y las menciona, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dios se encargó que al crearnos en esa creación, nosotros estuviéramos completamente convencidos que de alguna manera nosotros íbamos a conocer a Dios. Eso nos dice la palabra, y eso sería una respuesta para esa pregunta que se hacen. La creación misma nos muestra en su diseño la participación única de un ser inteligente, de un ser Dios todopoderoso. Y nos dice la Biblia que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente se hicieron entendidas para nosotros. Ahora prosigamos con los versos que siguen. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y arrancamos también diciendo que las personas que no dan gracias, como dice este versículo, su corazón se vuelve en penumbras. Dice la Biblia que se hacen necios, pues no glorificaron a Dios dándole ni siquiera gracias, sino que en su razonamiento se hicieron necios y la oscuridad los visitó. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice que esos indígenas que un día no conocieron a Dios, y lo vamos a ver en los versículos que siguen, terminaron adorando imágenes terrestres. Tomaron un lagarto y lo adoraron. Tomaron un animal y lo adoraron. Qué tan raro que les resultó más fácil adorar lo que veían que lo que no veían, sabiendo que las cosas invisibles de Dios se habían hecho claramente visibles
en toda la creación. Mire cómo continúa los versículos que siguen. 22, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron como necios. Versículo siguiente. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Terminaron adorándose en ellos mismos, y de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Terminaron adorando la misma creación o a ellos mismos. Y viene una sentencia. Como Dios vio que su corazón se llenó de oscuridad y se volvieron necios, entonces viene una tremenda sentencia. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a su... Yo sé que no se los di, pero vamos a tratar de colocarlo. Ahí está. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Claro, al final, desafiando a Dios y no queriendo reconocerlo como Dios y como creador de todas las cosas, se envanecieron. Y allí es donde un hombre termina buscando un hombre, homosexualismo, donde una mujer termina buscando una mujer, lesbianismo, y se han alejado completamente del Señor. Ahora, en esos versículos encontramos la palabra gracias. No le dieron gracias a Dios. Te pregunto, ¿le has dado a Dios gracias por la creación? ¿Eres de esas personas que se detiene a darle gracias por el agua, por el aire, por todo lo que el Señor nos ha permitido contemplar? Y creo que es importante, pero también creo que es más importante aún tomar a nuestros hijos que vienen creciendo y decirles, vamos a darle gracias a Dios por la creación de Dios. Y esto me lleva a decirles algo que nunca les había dicho. Nosotros los cristianos cuidamos la creación de Dios. Nosotros no somos de los que tiramos basura. Nosotros no somos de los que derrochamos agua. Si usted se ha dado cuenta, el agua a esta altura de la tierra, a este tiempo, es uno de los líquidos, es el líquido más preciado, pero también el que más está escaseando en este momento. Los cristianos no derrochamos aguas. Nosotros somos amigos de lo que Dios nos ha dado. Y somos también sabios al administrar la creación del Señor. Cuando Pablo se acerca a los atenienses, Pablo se acerca a hablarles a personas que son muy duras de corazón. Y cuando se acerca a declararles a ellos quién era Dios, porque ellos no conocían a Dios y no le daban gracias a Dios. Y esto me llama la atención a mí, porque Dios está buscando que cada vez nosotros nos acerquemos a Él y que seamos agradecidos con Dios. El escenario que Pablo manejaba era un ambiente hostil. Se había acercado a los atenienses, que eran personas idólatras. Y cuando Pablo estuvo en medio de ellos, Pablo se acercó, y al acercarse, Pablo les dijo: en todo yo veo que ustedes son muy religiosos. Veo que tienen al Dios Luna, veo que tienen al Dios Sol, veo que tienen al Dios Agua, pero también veo que en uno de sus lugares tienen un letrerito que dice: al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo vengo a presentarles en el día de hoy. Y eso sucede con los indígenas. Ellos en lo invisible no podían ver a Dios, pero les bastaba pensar quién había creado todo eso para caer de rodillas y darle gracias a Dios. Familia, vuelvo y le pregunto, ¿es usted de los que vive agradecido con Dios? ¿Es usted de los que entiende cómo pagarle a Dios? Déjeme decirle también algo. Nunca, jamás nos alcanzará esta vida para pagarle al Señor. La única forma de nosotros acercarnos a Dios es en agradecimiento y darle a Dios lo que Él siempre nos ha pedido. Dame, hijo mío, tu corazón. Deja que yo vele
por tus caminos. La Biblia nos dice que Dios anda desesperadamente buscando el corazón de los hombres. Y esto me parece a mí grandioso, que el Dios de los cielos, santo, puro, inmaculado, me ame con amor eterno. Me ame con amor eterno. ¿Cómo? La pregunta aquí sería, ¿cómo honrarías a Dios? ¿Cómo buscarías honrarlo? Y yo he puesto un ejemplo aquí, que yo no sé Dios por qué no me lo saca de la mente, pero es el famoso Día de las Madres. Yo me acuerdo en mis años, hace muchos años atrás, infantiles, de niño, que cuando llegaba el Día de la Madre, a mi mamá le aparecían con una olla pitadora, a mi mamá le aparecían con una plancha, y yo nunca vi a mi mamá sonreír. Nunca la vi. Y yo decía, pero la cucha, ¿por qué no sonríe? Claro, lo que estaba transmitiéndole al regalarle una plancha o una olla pitadora, escucha, la plancha para que me aplanche y la olla pitadora para que me siga cocinando. Entonces la realidad es que mi mamá no se sentía honrada. Y eso me lleva a pensar y a hacerme una pregunta, ¿de qué manera puedo honrar yo a mi mamá? La puedo honrar con obediencia y la puedo honrar con mucho respeto. Bueno, la misma figura se la aplicamos a Dios. Hay veces le damos a Dios lo que Él no necesita, pero lo que nosotros sí necesitamos, y eso no está bien. Hay veces le decimos, Señor, aquí está mi cuerpo, pero no le damos nuestro corazón. Hay veces le decimos, Señor, aquí está mi boca, pero no le damos nuestra mente. Y nos parecemos a la forma en que honramos a nuestros padres, dándole a ellos cosas para que sigan siendo esclavos de nosotros. Dios está buscando por medio del agradecimiento que tú glorifiques su nombre. Déjeme decirle algo. Toda persona que ha nacido de nuevo y está llena del Espíritu Santo tiene la capacidad, escúchelo bien, de ser siempre agradecido. Y vemos que un corazón agradecido es el que hace siempre la diferencia. Y déjeme decirle algo. Un corazón agradecido siempre adorará a Dios. Se lo voy a repetir. Un corazón agradecido siempre adorará a Dios. No sé si usted conoce el Salmo 92, pero el versículo número 1 dice, bueno es dar gracias a Dios y cantar salmos y cánticos a su nombre, porque Él es altísimo. Cuando le damos gracias a Dios, Él nos introduce en su presencia. En su presencia, la gratitud, entonces se convierte en un indicador de la verdadera condición de nuestro corazón. El ser humano por naturaleza es malagradecido. El ser humano por naturaleza se olvida del bien que le han hecho. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Nos olvidamos de aquellos que un día nos extendieron la mano, de aquellos que un día nos ayudaron. Le voy a decir una cosa, yo lucho mucho contra eso. Y tal vez hay veces peco. Pero algo que yo no olvido es cuando yo llegué a los Estados Unidos, que un señor, padre de familia, de 7 hijos, que entraban a la iglesia en línea, desde el mayor hasta el menor, él entraba primero y ella entraba de último, cuidando siempre su familia. Y ese era un hombre observador. Él vio cuando llegué a la iglesia y llegué con mis 2 hijos. Y él procuraba llevarme a la playa con 7 hijos. Él procuraba llevarme comida con 7 hijos. ¿Sabe quién es Dios de pactos hoy? Lo que ese hombre sembró en mi corazón hace años atrás. Porque nosotros aquí nos gusta repartir, porque al que reparte se le dará más. Se le dará más. Bendiga el nombre del Señor. Aprendimos a ser agradecidos y seguro que todavía nos falta más. Pero en un corazón agradecido siempre la presencia de Dios se moverá. Y también un corazón agradecido siempre mostrará la verdadera condición de ese corazón. Y eso es importante que usted lo tenga presente. El Salmo 140 dice, ciertamente los justos darán gracias a tu nombre.
Siempre los justos darán gracias a tu nombre, y eso se convertirá en un indicador de la justicia y de la rectitud que hay en su corazón. Y hablando de justicia y hablando de rectitud, yo tengo que decir algo, y es: un corazón agradecido siempre se arrepentirá de sus pecados. Y ese es el primer punto de esta mañana. Un corazón agradecido siempre se arrepentirá de sus pecados. Las personas agradecidas con Dios son por lo regular fervientes en despojarse de su pecado. No se le olvide esa frase. Las personas agradecidas con Dios son siempre fervientes en abandonar su pecado. Recordemos que el arrepentimiento no es solamente para los que no conocen a Dios. El arrepentimiento también debe de estar en el corazón del creyente. Un creyente agradecido todos los días le dice a Dios: Dios, necesito de tu misericordia. Dios, necesito de tu perdón. No sé si he pecado, pero te pido que me perdones, porque mientras que estemos en esta tierra, somos personajes o somos creyentes todavía imperfectos. ¿Usted está aquí? Cuando el creyente mantiene una actitud de arrepentimiento, trae a su vida una relación especial con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre le está mostrando la maldad del mundo. No se le olvide esto. Escúcheme y no se distraiga. Cuando un creyente todos los días reconoce que es un pecador, y yo lo animo que en su relación diaria con Dios usted le diga: Dios, aquí estoy, perdóname, he pecado. Cuando usted hace eso, usted puede ver en la maldad del mundo. Recuerde que estamos en un mundo que a lo malo lo llaman y a lo bueno, entonces podemos perder el discernimiento. Pero cuando todos los días le decimos: Dios, perdóname, podemos ver la maldad en la que el mundo nos quiere meter. Y eso le pasó al rey David. El rey David cometió un pecado que marcó la historia del cristianismo. Ese pecado lo conoce todo el mundo. Dice la Biblia que siendo rey y haciendo locha, pereza, salió a eso de las 6 de la tarde a su balcón, y cuando abrió las puertas de su balcón, vio de lejos ¿a quién? A Betsabé. Y dice la Biblia que era mujer hermosa, era una mujer preciosa, y Betsabé se estaba bañando, y cuando la vio, la codició. Y cuando la codició, la mandó a llamar. Los ancianos le dijeron: es casada, no la toques. Y como él era el rey, él creía que podía hacer lo que le diera la gana. Trajo a Betsabé, durmió con ella, y parece ser que al hombre se le olvidó mirar la maldad del mundo. Soy rey, mando aquí este país lo he salvado yo, pues hago con él lo que me da la gana. Y resulta que el mundo entero se quedó callado, pero el del cielo habló. Y cuando habló, David tembló. Porque cuando Dios habla, nosotros temblamos. Y mire el resultado de la intervención de Dios. Coge Dios y dice: no, este rey, yo soy rey. Y soy rey por encima de cualquier dominio. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Y mire esta historia maravillosa, ubicada en 2 de Samuel, capítulo 12. Son versículos maravillosos que debían de estremecer nuestro corazón. Recuerde, un corazón agradecido siempre le pide perdón a Dios. Siempre, siempre. Mira lo que dice esta historia y a usted le va a encantar. La hemos leído tanto que hoy será nueva a su corazón. Con eso le digo todo, porque eso es lo sabroso de la Biblia. Que usted la lee 10 veces y 10 veces la encuentra nueva, la encuentra diferente, porque el espíritu de la Biblia está vivo, está vivo. Mire lo que hace Dios cuando David pecó. Estaba David tranquilo, me imagino, en su trono, decorado, con sus doncellas de frente, no se imaginaba esto. Y mire lo que hace Dios, lea conmigo. 1, 2 y 3.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Entonces, para que lo entienda, Dios mandó al profeta Natán y le dijo: vaya y hable con David. David tiene el corazón ennegrecido, lo tiene oscuro, porque así es la persona que peca. La persona que peca no ve más allá de sus narices, no ve las consecuencias. Y ahí estaba el rey David. Ahí estaba el rey David. Y le dice Dios al profeta Natán: vaya, dígale al rey David esto. Y mire el rey, el Natán, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a decirle: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno como y el otro como. Sigamos leyendo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Sígase leyendo. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Mire tremendo ese Dios. Tremendo. Entonces sigue hablando el profeta Natán. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Siga. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hasta allí, no me pongan el próximo verso. Tremendo. David comprendió que era indignante la historia que le estaban contando, y se paró sobre su trono de justicia y dijo: el que tal hizo es digno de muerte. Qué tan lejos estaba de la realidad. Verso siguiente. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Verso siguiente. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, y así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido. Ay, papá, yo te di todo. No tenías que mirar para otro lado. Te lo di todo. Y fuera de eso te hubiera podido dar mucho más. Y ahora viene una tremenda sentencia. Siga conmigo. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Wow. Haciendo lo malo ante sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Siga, por favor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Versículo siguiente. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tremendo. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré. Yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Wow. 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mire qué misericordia tan grande. Cuando un hombre dice: pequé, perdóname,
y se aparta del pecado, entonces Dios inmediatamente dice, también he remitido tu pecado. ¿Sabe quién remite su pecado? Cristo Jesús. Él pagó por sus pecados y pagó una vez y para siempre. Gócese y alégrese. Versículo 14, por favor. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente que morirá. Verso 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó. ¿Cómo? El niño terminó muriendo. Se lo quitó Dios a David. Por más que David se humilló, Dios le dijo, aquí hay un veredicto. Déjeme decirle, siempre Dios nos perdonará, pero nuestro pecado siempre traerá consecuencias y consecuencias dolorosas. Por eso la Biblia dice, he aquí hoy el día aceptable. Hoy, no es mañana. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Arrepiéntete hoy, apártate del pecado de hoy y recibirás de él perdón y misericordia. Eso nos dice la Biblia. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, como lo hizo el rey David, encontramos en el Salmo 51, por favor, del 10 al 13, estas palabras maravillosas del rey David. Recuerde, una persona agradecida todos los días le pide perdón al Señor. Y mire David, después de haber sido perdonado, y esto es una oración que yo le invito a usted que la haga, yo la hago, que usted ore con la Biblia. Mire lo que dice David. ¿Cuántos están durmiendo? ¿Cómo llama la prédica? ¿Cómo? Siempre agradecidos. Y mire David, después de haber sido perdonado, mire lo que dice. 1, 2 y 3. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Cuál es el problema del cristianismo? Como lo describe la Biblia. Que hay personas, y cuál es el problema del mundo también, que se arrepienten de la manera que no es correcta. Y aquí hay mucha tela que cortar. La persona que se arrepiente de verdad, un giro de 180 grados es la verdadera transformación. El que no se arrepiente de corazón, sino que lo hace por encima, no más, es una persona que nunca va a tener cambios en la vida. Téngalo por seguro. Ahora, ¿cómo lo describe Dios? Lo describe de una forma maravillosa. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 7 y vamos a ver el arrepentimiento que viene de Dios, pero también el que viene de los hombres. Mire lo que dice la Biblia. Sí me faltó ese versículo. Terminando con el Salmo 51 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mire, cuando una persona se arrepiente, le dice a los demás, mire, este es el camino. Cuán odioso es cuando uno le dice a un hijo, hijo, no fume, pero apague usted ese cigarrillo. Hijo, no tome, pero no vaya usted a esa cantina. Cuando uno se arrepiente, entonces le podrá enseñar a los pecadores el camino del Señor con autoridad. Es por aquí, mijo, no se pierda, es de esta manera. Y los pecadores, ¿qué dice? Se convertirán al Señor. ¿Cuántas personas no hemos perdido por nuestro mal testimonio? Por nuestro mal testimonio, por una sola palabra. Hay veces que decimos, uy, este man, si así hablará aquí, ¿cómo hablará por otro lado? ¿Qué boca tan inmunda tiene este cliente? ¿Qué cosa tan horrible? Porque a nosotros nos miden a todo instante. Pero mire, vayamos a 2 de Corintios, para que tal vez usted se caiga en cuenta cuál es el arrepentimiento que tiene usted. Tal vez usted se arrepiente como se arrepiente el mundo, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se arrepienta como dice la Escritura que usted debe de arrepentirse. Mire lo que dice la Biblia, no se me duerma. ¿Cuántos me están durmiendo? 1, 2 y 3. Porque la tristeza
¿Produce qué? ¿Para qué? De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce qué? ¿Produce qué? Míralo bien, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Se refiere a la tristeza producida por nuestros pecados, que en el momento inmediato del arrepentimiento produce un cambio de conducta. Cuando usted se arrepiente de corazón y usted lo hace de verdad, entonces su conducta cambia. Pero ¿cuál es el arrepentimiento del mundo? Es muy sencillo. Es aquel que se fija solamente en las consecuencias. Como por ejemplo, uy, me echaron de esa compañía, me pillaron robando. Como era de buena la compañía. Me daban beneficios, me daban vacaciones. Se arrepiente de las consecuencias, pero nunca dijo, uy, Señor, la embarré. Mi nombre quedó ahí perjudicado. Ya ni modo de volver a la compañía a decir, ay, porque me van a decir, hola, ladrón. Hola, Judas. ¿Sí entiende? El arrepentimiento del mundo está basado en las consecuencias, pero el de Dios en una transformación. Porque siempre señala la salvación. Un vívido ejemplo, Pedro y Judas. Los dos negaron a Jesús, ¿sí o no? Los dos negaron a Jesús, pero llegó Pedro y lloró amargamente. Se arrepintió y Dios lo volvió a la fe, a sus caminos, a su servicio y a la adoración. ¿A dónde volvió Judas? A quitarse la vida. Arrepentimiento de Dios, arrepentimiento del mundo. ¿Usted está aquí? Un corazón agradecido siempre confesará su pecado. Por eso no pierdas tiempo, confiésalo hoy y apártate de hoy. Pero también un corazón agradecido siempre va a madurar. Y ese es el segundo punto. Un corazón agradecido decide madurar. Decide madurar. No es igual crecer que madurar. Crecer lo vemos en un niño de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años. Pero madurar no es igual. La maduración del creyente tiene que ser convincente, lleno de convicciones. Sus convicciones en el Señor, en la palabra, lo van a llevar a decirle no al mundo y sí a Dios. Escúchelo, su madurez tiene que estar parada bajo la base de las convicciones, no de las emociones. Si Cristo ha nacido en ti, naturalmente tienes que madurar. Si Cristo no ha nacido en ti, solo vas a crecer como un niño, pataleando por tus emociones. Los cristianos maduramos y crecemos. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Antes de leerlo, ¿cómo se llama la prédica? Siempre agradecidos. Un corazón agradecido tiene hasta un rostro bonito. El man puede ser feo. Como dicen por ahí, chiste viejo, más feo que chuparle los dedos a un mecánico. Pero con esas caras me destrozan. Conste que los voy a tratar bien. Vale, voy a hacer una promesa pública. Bueno, se las voy a decir al final de la prédica. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Mire Pablo cómo habla. Dice, cuando yo era ¿qué? Niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿A qué se refería Pablo? Pablo estaba diciendo que había personas que daban por prioridad la manifestación de su carne. ¿Cuál es la manifestación de la carne? Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son cuáles? Envidia, división, contienda, chismes, herejías, pleitos, divisiones, y borracheras, orgías. Y dice, contra esas personas que practican eso, no entrarán al reino de los cielos. Pablo está diciendo, el que no crece, en él se manifiestan las obras de la carne y no las obras del Espíritu.
¿Cuál es la obra del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pablo estaba diciendo, es necesario que crezcan, porque si no crecen, entonces y no maduran, las obras de la carne se van a manifestar en ustedes y no la obra del Espíritu Santo. Familia, es hora de madurar y de mostrar a Cristo en nuestros corazones. Yo nunca voy a olvidar a mi líder de jóvenes, un hombre rescatado del homosexualismo, un universitario espectacular, que cuando conoció al Señor se metía a las universidades a predicar. Y nunca olvido una vez que predicando se acercó a alguien y gargajeó, ¡pah!, y le escupió las gafas y la cara. Se limpió la cara, le dijo, Dios te bendiga, y siguió predicando. 2 años después, ese que le escupió la cara, ese hombre estaba predicando a Cristo en otro parque, en otra universidad. Gloria a Dios. Porque cuando sufrimos por causa de Él, somos bienaventurados por causa de Él. Ahora, es hora de crecer y es hora de madurar. No de pisadas en falso. No piense como niño, no hable como niño. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y hasta cuándo? Mire lo que dice Efesios 4, del 13 al 16. Efesios capítulo 4 del 13 al 16. Léalo conmigo y con ganas. 1, 2 y 3. Hasta que todos. ¿Cuántos? Todos. Mire lo que mire Dios. No es que este creció más y usted creció menos, porque si usted crece más, la iglesia crece así y deforme. Sí. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seáis como fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por engaño o estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo, ¿qué? ¿Siguiendo a quién? La verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo debemos de crecer? En amor. En amor. Esto no se trata de emociones, de crecer en amor. Por eso cuando maduramos, escuche esta frase, cuando maduramos pasamos de la experiencia a la convicción. Eso señala 3 etapas importantes de nuestra vida. Escúchelo, cuando maduramos, pasamos entonces de la emoción a la convicción. Y esto señala 3 etapas en nuestra vida. La primera, la emoción. ¿Se acuerda cuando conoció a Cristo? ¡Ay, qué rico! Uy, ¡qué maravilla el Señor en mi vida! ¡Qué paz, qué gozo, qué alegría! Pero al mismo tiempo, como éramos tan niños, veíamos demonios por todas partes. Pretendíamos hablar en lenguas cuando ni siquiera teníamos ese don. Una cantidad de cosas. ¿Éramos qué? Personas guiadas por la emoción. Familia, cuando maduramos, entonces pasamos de las emociones a las convicciones. Y esto señala 3 etapas. Primero, la emoción. Ya no seamos emocionalistas. Maduremos para que pasemos a la segunda etapa, conocimiento. Señor, ya no son las emociones las que me llenan, sino tu conocimiento. Aquí es donde la escuela ministerial cumple un rol maravilloso. No te lo pierdas, no la pongas a un lado. Algún día te va a pesar, tienes que crecer. No te pierdas de lo mejor por lo peor. Busca al Señor, conoce al Señor. Cuando lo conoces, entonces ya tus emociones dicen, ya ellas no gobiernan, gobiernan lo que conozco del Señor. Y viene una tercera etapa que es la convicción. Ya convencido, puedes confiar en el Señor. Viene la prueba y viene la dificultad. Tus convicciones te harán echar raíces. Yo me fijo en todo para pensar en Dios. ¿Cuántos aquí tienen casa? No le dé pena, que eso no es ser orgulloso. ¿Cuántos les ha caído un árbol
¿A cuánto les está cayendo esas hojas por montones al frente? Ay, yo ayer salí a hacer blower. ¿Sabe qué es blower, no? Traduzcamos, a ventorriarlas. Salí a hacer blower y yo tengo un blower grandecito y era de él y había una hoja. Una hoja. Se van como encorvando, ¿no? Y van sacando las puntas y la van metiendo. Y era el hombre versus la hoja. Páquete, páquete. Y ahí mismo el Señor me habló y me dijo, así es el cristiano. Débil. Débil, por momentos se seca. Pero a medida que va creciendo y van pasando los años, va madurando y se va aferrando de mí. Y vienen los blowers de la vida y ahí permanece esa hoja, ahí permanece. Claro que sí, claro que sí. Ahí permanecemos. Por eso el que es agradecido siempre querrá madurar. Siempre, siempre va a querer madurar. Ahora, cuando pasamos por estas tres etapas, la convicción nos llevará a otras tres. Primero, a la obediencia. Segundo, al compromiso. Y tercero, a la responsabilidad. Obediencia, compromiso y responsabilidad. Si algo sufre la iglesia de hoy, es por la irresponsabilidad. Si algo sufre la iglesia de hoy, es cualquier iglesia, es por la falta de compromiso. Por eso Jesús decía, oren al Señor, pidiéndole a Él que mande obreros a la mies. ¿Por qué? Porque la mies, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Son pocos. Por eso la Biblia nos dice que tengamos entonces estos tres compromisos madurando: obediencia, compromiso y responsabilidad. Ahora, ¿sobre quién vio usted estos tres conceptos? Sobre Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús con estos tres conceptos? Le puso amor. Amor. Jesús obedecía por amor. ¿Qué está buscando Dios? Que nosotros obedezcamos por amor. Jesús se comprometía por amor. ¿Qué está buscando Dios? Que nosotros nos comprometamos por amor. ¿Qué hizo Jesús? Manejó sus responsabilidades con amor. Por eso está buscando que nosotros manejemos nuestras responsabilidades espirituales siempre llenas de amor. ¿Estás madurando? ¿Estás madurando? Porque necesitamos madurar. Un corazón agradecido siempre colocará sus acciones y actitudes al servicio de los demás. Hello. Un corazón agradecido siempre colocará sus acciones y sus actitudes al servicio de los demás. No despreciará a su hermano. No lo pondrá a un lado porque no crece o porque las cosas no son como él piensa. Lo amará con compromiso y responsabilidad, como Cristo lo hizo con nosotros. Ese es el cristianismo. Pablo decía, amando sin ser amado. No espero nada de nadie sino de Dios. ¿Usted está aquí? Un corazón agradecido siempre colocará sus acciones y actitudes al servicio de los demás. ¿Cómo podemos olvidar a Jesús? Maestro, Lázaro está enfermo y Jesús de compras. Vamos, porque Lázaro duerme. Se refería a que había muerto. Y habían pasado 4 días cuando Jesús llegó. Y me encanta porque Jesús, usted no se da cuenta que el personaje más agradecido en la Biblia es Jesús. Cuando llegó ante la tumba, ¿qué hizo? Lo primero que dijo es, Señor, te doy gracias por haberme escuchado. ¡Wow! ¿Qué hizo? Tomó una actitud de ir a buscar la tumba de Lázaro, de ir a servirle a su hermano, y que Lázaro hedía, porque la hermana le dijo, Señor, déjalo quieto, está podrido, tiene 4 días de muerto, y hede. Y Jesús dijo, no, quiten la piedra. Lázaro, sal fuera. ¡Wow! ¿Y hede tu hermano que está a tu lado? Porque si hiede, ¿sabe qué te está diciendo Jesús? Quítale la roca, porque yo lo voy a resucitar. Yo lo voy a resucitar.
Hiede tu hermano. A Jesús no le importó el olor. Por eso su actitud primero fue con su padre y dijo: Señor, te agradezco porque me escuchaste. ¿Me escuchaste? ¿Usted no ha tenido problemas con llamadas? Yo las he tenido. ¿Y sabe con quién las tengo? No digo quién, pero vea. Uno embalado con una necesidad. Llamada aquí, administración por este lado y exhortación por este lado, y uno manejando. Y esa necesidad de hablar con el tesoro de la vida de uno. ¡Contéstame! Negra, ¿dónde estás? Le digo: mami, he estado tratando de llamarte, mi amor, y por favor. Le digo: ¿dónde? Pero ¿sabe qué es lo lindo de esto? Que Dios no es así. Clama a mí y yo te responderé. Eso dice la Biblia. ¿Sabe qué es lo más lindo del cristianismo? Que tenemos un Padre en los cielos que nos escucha. Que cuando clamamos Él nos escucha. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Jesús demostró humildad al darle gracias a Dios. Y se desprendieron los milagros después de allí. Después de darle gracias a Dios. Cuando damos gracias a Dios, empezamos a parecernos a Jesús. No se le olvide eso. Cuando damos gracias a Jesús, empezamos a empezamos a parecernos a Jesús. Quisiera que me ayudaran con Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 y 5, y quiero terminar con eso. ¿Le das gracias a Dios por los alimentos? Porque Jesús daba siempre gracias por los alimentos. Para Él no era una rutina. Para Él era una oportunidad de comunicarse con su Padre. Para muchos de nosotros es una rutina. Ay, otra vez darle gracias a Dios por los alimentos. Qué pereza. Si ya le di. Jesús siempre dio gracias por los alimentos. Siempre, siempre. Primera de Timoteo 4 y 5. Yo le digo cuando me la pone. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque cuando damos gracias por los alimentos, estamos reconociendo que Él bendijo la tierra para nosotros. Cuando le damos gracias a Dios por los alimentos, familia, estamos reconociendo que sobre nosotros solamente hay misericordia. Hay gente en este momento que no tiene nada que poner sobre la mesa. Nada, nada. Y en nuestros países. Por eso lo animo que ahora que vayamos de misioneros a Colombia, no escatime esfuerzos. Sea bendecido al dar. Sea bendecido al dar. Pero nosotros tenemos un problema con eso. Cuando yo conocí este versículo, mi forma de orar por los alimentos cambió. Yo ya no bendigo los alimentos. Antes decía: Señor, bendícelos. Y este versículo me ayudó a caer en cuenta a mí que ya los alimentos vienen bendecidos para nosotros. Es que los produjo la tierra. Él los dio. Él los dio. Él me dio un aparato digestivo impresionante, que por más que llene esta barriga, hay por dónde tirarlos. Hablaba con mi hermano Juan, que estuvo en Israel, y mi hermano Juan me decía: los israelitas tienen una costumbre tremenda, que cuando van al toile a hacer su necesidad fecal, ellos se sientan y tienen una oración donde dicen: Señor, gracias, porque este intestino puede desalojar todo lo que come. ¿Usted ha visto una persona con cáncer en el intestino? Yo tuve la oportunidad de ver una señora en mi casa que gritaba cuando entraba al baño. Y yo entendí que Dios me bendijo con todo eso. Me bendijiste con los alimentos, tú me los has dado. Me diste un aparato digestivo impresionante. Me diste amigos con quien compartir la mesa. ¿Sabe qué hay que hacer? Dar gracias. Me los diste. Ahora eso lo aprendí yo, usted verá si lo aprende. Mire lo que dice esta porción bíblica. Porque todo lo que Dios creó es como ya viene bendecido. Y nada es de desecharse. Para aquellos que botan comida que da miedo. Si se toma con acción de gracias. Pastor, es que fui a un restaurante chino. Y ahí está un gordo panzón con una figura moviéndose y el gato de la suerte.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y ahora viene una parte tremenda, versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado. Hay gente que no entiende esto. Si usted no entiende la Biblia, le voy a dar una recomendación desde el púlpito poderosa. Si Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un burro, ¿qué no hará con un burro completo? Siempre agradecidos. ¿Usted está aquí? Póngase de pie, pues, familia, por favor.